Bueno, la intención de la entrevista es que poder desmenuzar lo que fue el mensaje de Trump Ujú. durante la noche de ayer, donde insta a usar más fuerza y pone a la disposición de los estados unos recursos que quizá uno puede decir que ya estaban, como es la Guardia Nacional, pero para que usted nos explique bien las particularidades de lo que él dijo. Sí, saludos. Bueno, nuevamente buenos días y muchas gracias por la invitación, Hermes, y encantado de estar aquí. Sí, en la tarde-noche de ayer, el presidente Trump hace unas declaraciones eh, con el fin de informar a la ciudadanía que va a estar activando unos mecanismos que le permiten movilizar un número mayor de efectivos, no solo meramente de la Guardia Nacional, como menciona, sino por lo menos anuncia la intención de activar los mecanismos que le permitirían movilizar tropas del ejército de los Estados Unidos dentro del territorio de los Estados Unidos, que es algo que ha ocurrido antes. Casi siempre o siempre que ha ocurrido en incidentes relacionados precisamente al tema racial, ¿no? A las grandes violencias, injusticias y desigualdad racial que impera en los Estados Unidos y que en la inmensa mayoría de las instancias no ha terminado bien, ha terminado con un saldo de muertes y de personas heridas y arrestos extraordinarios, ¿no? Así que En cuanto a eso tenemos lo último para esto, así como tal, fue en el 92 en Los Ángeles. la última vez que se movilizaron tropas en función de dos disposiciones, una ley del 1807 que se conoce como el Insurrection Act, Ujú. este, eh, fue en el 1992, luego de que un tribunal absolviera a 3 de los 4 oficiales de la policía que le propinaron una golpiza y atacaron brutalmente a Rodney King en Los Ángeles. Al cuarto oficial lo absolvieron del delito principal, así que, y eso provocó una reacción violenta, rabiosa de parte de residentes de Los Ángeles, particularmente de la comunidad negra y latina en Los Ángeles, que se activó para protestar, ¿no? por la decisión y para exigir lo que el tribunal no hizo, ¿verdad? Para exigir que se hiciera justicia en cuanto a la responsabilidad de esos oficiales por su conducta. Así Eh, que, así que sí, o sea, no es un mecanismo que se utiliza con mucha frecuencia. De hecho, en el 1992 se activó una parte de esa ley que permite movilizar tropas a pedido de autoridades estatales, es decir, a pedido del gobernador o de funcionarios del Estado. En esta ocasión, la particularidad es que eh, muchos muchas autoridades estatales no están pidiendo, no están solicitando que esto se haga y el presidente lo está haciendo por su cuenta. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer, pero hace más extraordinario aún el que se active de esta manera. Ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo, luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso histórico de Brown versus Board of Education, se libró unas batallas en el sur por la desegregación de las escuelas y varios gobernadores de estados del sur se negaban a implementar esa decisión y los presidentes Eisenhower y luego John F. Kennedy movilizaron al ejército de Estados Unidos para implementar ese mandato. Curiosamente a favor de la integración. Así es, y ha habido movilizaciones también del ejército en el contexto de manifestaciones o disturbios provocados por organizaciones abiertamente racistas como el Ku Klux Klan. Así que ha habido uso del ejército, ¿verdad?, para proteger poblaciones vulnerables, si se quiere decir de esa manera. Pero los usos más recientes de movilizaciones del ejército
se han dado dentro del contexto de movilizaciones ciudadanas, protestas ciudadanas, en repudio a la violencia, al discrimen sistemático, ¿no? Por razón de la raza y por razón de clase también, porque bueno, el tema de la pobreza está muy presente, ¿no? En todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y se ha dado en distintas ocasiones. Otro episodio fue luego del asesinato de Martin Luther King, hijo. Eh, eso provocó una ola de protestas y reacción a lo largo de todo Estados Unidos, muy parecido a lo que estamos viendo ahora, pero sobre todo en Washington, D.C. Y en ese momento entonces también se movilizaron tropas para aplacar, para controlar a los manifestantes. Usted menciona que lo hace aún más extraordinario que los estados no le hayan pedido, pero aquí lo que me parece es que al fin y al cabo Trump guapea con esto y al fin y al cabo son los estados los que van a terminar decidiendo, o el presidente puede enviar una tropa a una ciudad de algún estado que él entienda sin consultar al gobernador o la gobernadora. Bueno, debe haber algún esfuerzo de comunicación, ciertamente, pero la ley del 1807 es tan abarcadora que permitiría la movilización. ¿Perdón? El Insurrection Act. Ajá, el Insurrection Act. Incluso permitiría la movilización de tropas del ejército de Estados Unidos en instancias en donde no sean solicitadas o no sean consensuadas con el gobernador de algún estado. La sección 251 de esa ley contempla la movilización de tropas cuando es a pedido del Estado, y la sección 252 contempla la movilización de tropas cuando no se hace a petición del Estado, y en instancias en donde el presidente entiende que está amenazada la ley y el orden y este concepto que utilizan mucho y que de hecho que el presidente mencionó en varias ocasiones en su discurso, el imperio de la ley, el rule of law. La posibilidad de que pueda... el tuiteó hoy Law and Order. Sí, sí. Obviamente, no es que está viendo la serie, es que... Para nada. Y el discurso de ley y orden es un discurso que típicamente los estados, particularmente los estados más represivos, utilizan para acallar voces de protesta. En Puerto Rico lo hemos visto en distintos momentos. Lo vimos del exgobernador Ricardo Rosselló, lo vimos del exgobernador Luis Fortuño, luego de las protestas de los despidos de la Ley 7. La mano dura, ¿no? Claro, o sea, no son otra cosa que la mano dura manifestada desde una perspectiva del ejercicio de la violencia institucional, ¿no? Porque el Estado está buscando mantener el monopolio sobre el uso de la fuerza dentro de la jurisdicción y particularmente utiliza estos discursos, o lo vemos con mucha frecuencia, para callar las voces de precisamente que se ven marginados o sometidos a un régimen de desigualdad, marginación y explotación como resultado de las políticas imperantes en ese país, y eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Un poco, esto no es meramente una sublevación como resultado de la indignación de un pueblo por lo que ocurrió, por el asesinato vil de George Floyd, ¿verdad? Esto es décadas y décadas y décadas y cientos de años, ¿verdad? Siglos de conductas que se van acumulando, ¿no? Oiga, ¿usted esperaría, después de lo que dijo Trump ayer, vale la pena pensar que en efecto, pongamos el ejemplo de Minneapolis, que en efecto él va a mandar el ejército de Estados Unidos completo para allá, o sea, no completo, pero el ejército de Estados Unidos a Minneapolis, o tropa? Bueno, sí. Ya hay fuerzas federales en Minneapolis. El gobernador de Minneapolis pidió la activación. Pero me parece que es la policía del Army, ¿no? La policía, el Army Police, creo, ¿o no? Claro, ¿no? Y la Guardia Nacional, ¿verdad? Ha pedido el gobernador también que se activó. Así que ya están allí. Yo no descartaría que el presidente pues pueda movilizar tropas del ejército
¿verdad? Batallones del ejército, unidades específicas del ejército para la ciudad de Minneapolis o para otras partes de Estados Unidos en donde se estén dando enfrentamientos particularmente violentos entre policía y manifestantes. Pensaría que esto no es algo que va a ocurrir de un día para otro, ¿verdad? Y en las instancias en donde los presidentes han emitido órdenes ejecutivas activando sus poderes bajo estas leyes, el asunto no ha sido, ¿verdad? La movilización no necesariamente ha sido inmediata, pero definitivamente algo que hay que monitorear y un poco quizás, más allá del elemento legal, ¿verdad? Que a mi juicio es lo menos importante de todo esto, es, ¿verdad? ¿Cuál es el costo en vida de estas políticas, ¿verdad? ¿Cuál es? Y un poco, y cómo estos mecanismos, nuevamente, el uso discriminatorio de estos mecanismos precisamente para callar voces que se sienten ignoradas, ocultadas, invisibilizadas y oprimidas por consideraciones sobre raza, sobre género, sobre clase, lo que hace es acentuar precisamente las razones por las cuales estas personas están en la calle. Yo quisiera ir un poco más allá y pues usted es constitucionalista. Yo quisiera preguntarle qué efecto usted entiende que puede tener la manera en que Trump acentuó y subrayó lo del Second Amendment. Sí, Y si le puede explicar al público, el Second Amendment en Estados Unidos es... sí, bueno, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos reconoce un derecho que recientemente ha sido clasificado como fundamental por el propio, un tribunal supremo muy conservador, ¿no? Aportar armas. Un poco en algún momento se pensó que estaba relacionado al apoyo al ejército, ¿no? Pero bueno, se ha reconocido como un derecho general de portación de armas sujeto a algunas limitaciones, ¿no? Bueno, el lenguaje especifica milicia, milicia. Sí, así es. Es algo bien, porque uno piensa milicia y uno piensa guerrilla de momento, ¿no? Claro, claro. O Pero bueno, grupos armados de milicia. claro, el tribunal ha adoptado una interpretación, digamos, que abandona una lectura, ¿verdad? Un poco se pensaba originalmente en las milicias como estos cuerpos dirigidos a proteger las autoridades dentro del Estado, ¿no? Pero dentro de los estados como comunidades independientes. Y ha reconocido un derecho individual de la ciudadanía a portar armas. Y eso, pues un poco antes en esta cuarentena, vimos manifestaciones de defensores de ese derecho, ¿verdad? Portando sus armas, desde armas semiautomáticas, rifles, en lugares muy públicos y ejerciendo su reclamo, ¿verdad? Para gestar una reapertura en los distintos estados o jurisdicciones. Eso me parece un poco problemático y preocupante y peligroso, potencialmente peligroso, porque precisamente ya estamos viendo videos de fuerzas reaccionarias en Estados Unidos, de colectivos de lo que se conoce como el alt-right. Que quizás estaban clandestinos en una ocasión, pero ahora sienten, Claro, se envalentonan para hacerlo más público, ¿no? definitivamente. Así que, y organizaciones, ¿verdad? Que parten de una visión supremacista blanca, ¿no? Que se sienten entonces, como tú dices, envalentonadas, ¿no? Para actuar en maneras que claramente serían ilegales y que en cualquier otra parte del mundo serían procesadas. Así que un poco las palabras de Trump, pues lejos de lograr ese objetivo que él anuncia, ¿verdad? De calmar los ánimos y de apaciguar, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo, lo que hace es echarle leña al fuego, ¿no? Un poco generar un nivel de indignación mayor en quienes se están manifestando, ¿verdad? Y están denunciando un régimen de racismo sistémico. Y por otra parte, pues envalentonar a las fuerzas que quieren que ese sistema tan desigual permanezca. Oiga, el término guerra civil se está tirando
Tú sabes Ujú. que estamos en esta cuestión de las redes sociales, usted tira lo que sea, a ver, y muchas cosas se pegan en la pared. ¿Es justo visualizar esta hipérbole? Yo creo que es muy temprano para usar epítetos como eso, pero habría que decir también que si estuviéramos en posición de hablar de que se está dando, yo creo que hay una rebelión de un sector importante de la sociedad que está rompiendo por lo menos con los entendidos básicos que suponen la vida en sociedad en Estados Unidos. Y yo creo que eso es importantísimo. Eh, y ojalá y eso provocara las reflexiones necesarias que ese país necesita y que necesitamos aquí en Puerto Rico, porque no estamos exentos, ¿no?, de esta discusión, por el Claro, claro, contrario. claro. Eh, Sí, pero si hoy se está. esperamos hablar de una guerra civil, habría que acentuar que estamos hablando de una guerra civil bien desigual. O sea, no estamos hablando de dos poderes soberanos con ejércitos Ujú. muy bien armados. Estamos hablando de un país contra su pueblo. Eh, y eso es muy distinto, digamos, a las instancias de guerra civil con las que estamos familiarizados. No quería irme sin tocar dos puntitos. El primero era cómo Puerto Rico, porque creo que permea un poco de ignorancia, especialmente de la gente que no mira esto o que quizá, o sea, que lo mira llanito, que no profundiza. ¿Cómo esto involucra a Puerto Rico? Hoy se ha estado discutiendo el caso aquel del muchacho en el Burger King de Coupey. Uh -huh. Si usted lo recuerda, ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? Y digo, y como ese caso hay muchos otros, o sea, en Puerto Rico, a través del trabajo de organizaciones como Kilómetro Cero, Ajá. y antes de la existencia de organizaciones como Kilómetro Cero, se ha ido documentando precisamente cómo el ejercicio del uso de la fuerza por parte de la policía se ejerce predominantemente sobre cuerpos negros, sobre cuerpos pobres, en nuestra jurisdicción. Eso está relacionado también con el hecho de que en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, la mayoría de las personas que están encarceladas, que tienen su vida, su libertad restringida, son personas de escasos recursos económicos, son personas también negras, ¿no? Así que José, definitivamente. José Vega Jorge se llama el joven que asesinó en Burger King, atleta, medallista centroamericano, o bueno, en competencias centroamericanas compitió, un atleta de un nivel, bueno, decente estudiante, y entonces ese fue el que mataron. Claro. Así que Puerto Rico tiene también un largo historial de discrimen racial, de discrimen contra la comunidad migrante y de aporofobia, ¿no? De discrimen contra la pobreza, contra el pobre, ¿no? En vez de declararle la guerra a la pobreza, ¿no? Le hemos declarado la guerra al pobre y utilizamos y activamos todos los prejuicios que generalmente se despliegan del Estado para aplacar a estas poblaciones y mantenerlas subordinadas. Así que no estamos exentos y por eso precisamente se han dado manifestaciones, una vigilia en el pueblo de Loíza frente al lugar. Hoy hay Hoy otra. hay una en Fortaleza convocada Exacto, por la colectiva feminista en construcción claro. para las 5 de la tarde y me parece bien, ¿no? Me parece importante, digamos, que en Puerto Rico tengamos estas reflexiones también. Porque lamentablemente no son muchas las conversaciones que promovemos sobre temas de raza y desigualdad. Sí, claro, hay una ignorancia que como que incluso a las personas que más se hacen los que saben y los influencers y eso, pues les encanta nadar en esa ignorancia. Oiga, otra cosa, quería tocarle el tema de la Antifa y qué le parece este discurso cuando en verdad muchos sabemos que si bien el sentimiento de la Antifa va contra, o de lo que se llama los movimientos antifascistas, van contra, son contra el fascismo, como lo dice la palabra, eh, se da mucho el caso, especialmente en Estados Unidos también, de que hay mucho como que infiltrados que no tienen nada que ver, que están más
hacia la destrucción más que las causas. Se han visto casos de los mismos manifestantes negros lidiando con este tipo de situaciones y de individuos. ¿Qué le parece ese discurso de Trump, donde trata de agrupar cualquier cosa bajo un nombre y así desviar la atención del problema serio? Bueno, lo primero, claro, habría que problematizar las expresiones de Trump. Una de las modalidades más repudiables, digamos, de actuaciones del Estado para restringir el ejercicio del derecho a la protesta, precisamente son aquella que pretende controlar o aplacar la protesta por razón de su contenido, por razón del mensaje que está diseminando. Y las expresiones de Trump en el contexto de anoche, pues van claramente dirigidas a atacar a personas que manifiestan, ¿no? Una manera particular de ver el mundo, y eso creo que debería merecer el rechazo sólido de parte de la ciudadanía. Lo segundo que habría que decir un poco es que lo peligroso, digamos, de que Trump identifica como organizaciones lo que no lo es, ¿no? Ajá, ajá, ajá. El antifascismo Es como que una tendencia, a la mala agrupar claro, tanta cosa. estamos hablando de tendencias políticas, no estamos hablando de organizaciones, ¿verdad? Y que un poco responden a unos principios que los unen, pero no tienen ninguna estructura, no son un cuerpo organizado. Fuera de eso, el Estado siempre, el Estado históricamente ha utilizado la táctica, ¿no?, de hablar de buenos y malos manifestantes, ¿no? Para definir lo que le parecen ejercicios apropiados del derecho a la protesta y lo que le parecen ejercicios ilegítimos Sí, del derecho a la protesta. para decirte cómo protestar. Claro, pero el derecho a la protesta nunca puede ser definido por el Estado o por las personas contra las cuales se libra una protesta. Las protestas no son pacíficas, las protestas no son asépticas y las protestas, muchas de ellas son violentas y el acto de protestar, el acto de transgredir, es rebelarse contra algún orden, contra alguna norma, contra algún principio generalmente aceptado o establecido. Así que si una protesta no transgrede, si una protesta no se revela, ¿no?, contra algún orden, pues entonces no le llamemos protesta, llamémosle una parada, una congregación. Y que habría que problematizar eso. Fuera del asunto de los infiltrados, pues yo creo que va en la misma dirección, ¿no? Uno en ocasiones, y en ocasiones uno lo ve hasta dentro de los mismos círculos de manifestantes, ¿no? Es como hay una especie de policing, ¿no? De estar mirando, ¿no? Fulano es un infiltrado, fulano Claro, no. sí, los que han Pero estado ahí, uno sabe, ¿no? la verdad es que, bueno, yo un poco diría que quienes no están en la calle protestando no deben decir mucho sobre cómo se deben comportar los que deben estar, los que Claro. se están manifestando. Y vamos, o sea, y las manifestaciones y las movilizaciones tienen su propia lógica, tienen su propia coherencia. Y en casos en donde ocurre eso, ¿verdad? En donde ocurre que hay personas infiltradas, que hay agentes de la policía que participan, esas situaciones se identifican y se manejan. O sea que visibilizar desde afuera o plantear desde afuera que las voces o los actos quizás más violentos o más transgresivos de una protesta son producto de agitadores o manifestantes, lo que busca es desmovilizar y cambiar el propósito de muchas de estas protestas, en vez de contribuir legítimamente a estas discusiones. O sea, un poco el que algo pueda suceder no quiere decir que ocurre siempre y que condiciona todas estas actividades, y un poco no deberíamos caer en la trampa, porque eso Claro. entonces nos traslada de un plano en donde debemos estar conversando sobre las razones que tiene la gente para estar en la calle,
sobre las razones que tiene la gente para estar tan llena de rabia que prenden llamas a un carro de un vehículo de la policía o hasta un cuartel de la policía. Y nos lleva entonces a hablar sobre cómo es apropiado y prudente quejarse y manifestarse dentro de esta sociedad. Y esa no es la conversación que necesitamos tener ni en Estados Unidos ni aquí en Puerto Rico. De nuevo, él viene a tergiversarlo todo y a polarizar. ¿Le funcionará esta estrategia política en noviembre, licenciado? Ya ahí lo estoy sacando un poco más de su comfort zone, pero para que me opine. Bueno, la pregunta de si será efectiva la estrategia también depende de qué proponen las alternativas políticas Ya vimos a Biden enfangado ahí. a lo que él propone, así que un poco eso no está exclusivamente en manos de Trump, ¿verdad? Un poco en la medida en la que las fuerzas opositoras propongan un facsímil razonable o algo que no se aleje demasiado de eso, pues bueno, pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero sabemos cómo esas estrategias han funcionado en el pasado. Lo que sí quisiera decir es que yo creo que lo que está pasando ahora mismo en todas partes o casi todas partes en Estados Unidos va mucho más allá de lo que pueda ocurrir en noviembre, ¿verdad? Un poco las administraciones políticas en Estados Unidos, si algo han demostrado es que han demostrado una capacidad para ignorar los elementos estructurales que han creado las condiciones para este régimen racista, patriarcal, y marcadamente desigual en términos sociales y económicos, y la gente en la calle pues cada vez más lo está señalando y lo está viendo, ¿verdad? Y eso va un poco más allá de quién gane o pierda las elecciones en Estados Unidos o aquí en Puerto Rico. Esto es incomparable con lo que hemos visto en la historia. Más allá de los ejemplos que dimos, yo creo que por la exposición y exponencia que le dan los medios ahora mismo a todo, uno tiene la oportunidad de ver cuánto se está regando el asunto. ¿Usted había visto algo así y qué desenlace quisiéramos ver aquí? Bueno, yo creo que a través de la historia de Estados Unidos y de los países del mundo sí hemos visto movilizaciones que uno podría comparar a esta. Algunas de ellas han terminado con desenlaces muy terribles, ¿no? Muy sangrientos. Otras, independientemente de esos efectos, también han producido cambios sustanciales, ¿no? En los países en donde se han dado. Yo no diría que esto es algo nunca antes visto, pero sí diría que llevamos años, si no décadas, moviéndonos en esta dirección, ¿verdad? Un poco que en Estados Unidos, poco, sobre todo cada vez ¿verdad? Pues que se documenta, que se visibiliza un nuevo caso, ¿no? De brutalidad policíaca o algún asesinato de algún hombre o una mujer negra a manos de la policía o a manos de ciudadanos, ¿verdad? Que con algún perfil supremacista blanco. Hay una efervescencia del pueblo, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Y que cada vez manifestaciones como esta son más comunes. Entonces, pues vamos camino a un punto de inflexión, ¿no? En donde algo va a tener que cambiar, ¿no? Para que este tipo de manifestaciones, pues tomen otro giro, ¿no? Así que está por verse, ¿no? Si esto va a generar un momento importante en la historia de los Estados Unidos, que va a producir cambios importantes en la manera en la que se habla sobre temas de raza, en la manera que se habla sobre temas de clase, en la manera que se habla sobre temas de justicia en ese país y lo mismo acá en Puerto Rico, o si por el contrario
Pero usted Pues, espera que, que esa apertura y ese cambio se dé a nivel institucional. bueno, no se va a dar voluntariamente a nivel institucional, Es- quiero decir, o sea, un poco los cambios a nivel institucional son producto precisamente de Ajá. luchas que se dan fuera de las instituciones. Así que la pregunta es si esos cambios, sean de naturaleza institucional o no, se logren gestar o si por el contrario el Estado logre a través del uso de la fuerza y las tácticas de violencia institucional e intimidación, pues pueda mantener por algún tiempo más este orden. Pero un poco seguimos caminando en una dirección en donde este orden como lo conocemos va a tener que caer o va a tener que sufrir cambios trascendentales para que podamos hablar de retomar alguna vida en sociedad, ¿verdad? Con algún nivel de, no quiero decir normalidad porque es una palabra tan terrible, ¿verdad? Pero con algún nivel de tranquilidad o paz, ¿verdad? Particularmente como la que describen quienes no quieren este tipo de protestas.